Hay una idea que casi todos damos por sentada. Si la economía de un país va viento en popa, a sus inversionistas también les debería ir increíble, ¿no? Pues ¿qué tal si les digo que esa conexión no es tan automática como creemos? De hecho, a veces es todo lo contrario. Vamos a meternos de lleno en esta paradoja. ¿Por qué vemos titulares celebrando un crecimiento económico espectacular, mientras que las carteras de inversión apenas se mueven? Para entenderlo bien, vámonos a un caso de estudio súper claro. Y aquí lo tenemos, China. Fíjense bien, durante un periodo bastante largo, su economía creció a un ritmo brutal, un 8.2% anual. Impresionante, ¿verdad? Pero ojo, el rendimiento real de sus acciones en ese mismo tiempo fue de apenas un 0.7%. ¿Cómo es posible una brecha tan pero tan enorme? Bueno, pues este es el misterio que vamos a resolver juntos. Ok, para poder entender esta desconexión, primero tenemos que desarmar el motor. O sea, ver qué es lo que de verdad impulsa el crecimiento de una economía. No es magia, es una combinación de ingredientes muy específicos. A ver, no todas las economías arrancan de la misma línea de salida. Las economías desarrolladas, por lo general, ya tienen cimientos muy sólidos. Altas tasas de ahorro que financian la inversión, instituciones políticas y legales que funcionan y son estables, y un enfoque en educación superior que impulsa la innovación. Del otro lado, las economías en desarrollo muchas veces se enfrentan a todo lo contrario, y eso, claro, las pone en un camino de crecimiento muy distinto. Estos son, digamos, los principales frenos de mano. Si hay poco ahorro, hay poco dinero para invertir en nuevas fábricas o en mejor tecnología. Si las instituciones son débiles, se genera incertidumbre. Y si a eso le sumamos regulaciones muy complicadas o barreras al comercio, pues se termina ahogando la iniciativa empresarial y espantando la inversión extranjera, que es súper importante. Para que quede más claro un concepto clave, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imaginen que tenemos los datos de 3 países anónimos, el tamaño de su fuerza laboral y su capital total. Ahora, la pregunta del millón. Si tuviéramos $1,000 millones para invertir, ¿en cuál de estos 3 países creen que ese dinero tendría el mayor impacto en el crecimiento por persona? A ver, piénsenle un segundito. Y la respuesta es el país 3. ¿Pero por qué? Por algo que los economistas llaman profundización de capital. Suena muy técnico, pero es simple. Se trata de aumentar la cantidad de capital, o sea, herramientas, maquinaria, por cada trabajador. Como el país 3 tiene la menor cantidad de capital por persona, cada dólar nuevo que se invierte ahí, ¡pum!, tiene un impacto muchísimo mayor. Es como darle agua a una planta que se está muriendo de sed. Las primeras gotas son las que de verdad hacen la diferencia. Pero a ver, el crecimiento no se trata solo de tener más trabajadores o más máquinas. Hay un ingrediente medio misterioso llamado productividad total de los factores, o PTF. Piénsenlo como el ingrediente secreto. Son las mejoras en tecnología, los procesos más eficientes, la innovación. Básicamente es el crecimiento que se obtiene sin añadir ni un solo trabajador más, ni un dólar extra de capital. En las economías modernas, este es el verdadero motor del crecimiento a largo plazo. Bueno, ya con estas piezas del rompecabezas en mente, vamos a ver rapidísimo cómo los economistas han tratado de explicar este motor del crecimiento. Básicamente, hay 3 grandes teorías sobre esto. Primero tenemos el modelo clásico. La verdad es una visión bastante pesimista. Decía que cualquier mejora tecnológica nomás iba a servir para que la población creciera, pero la gente en sí no se volvería más rica. Al final del día, los salarios siempre volverían a un nivel básico de subsistencia. O sea, más gente sí, pero más prósperos no. Luego llegó el modelo neoclásico, que ya es más optimista. Aquí la tecnología es como un factor externo que cae del cielo y empuja el crecimiento. Este modelo predice algo llamado convergencia. La idea es que con el tiempo las economías más pobres deberían crecer más rápido que las ricas, porque pueden adoptar tecnologías que ya existen y así alcanzarlas. Y eso nos lleva al modelo más moderno, el de crecimiento endógeno. Aquí la idea clave es que la tecnología no es algo que simplemente pasa, no. Es el resultado directo de decisiones que se toman, de invertir en investigación, en educación, en el talento de la gente. Y lo más importante es que esto implica que un país, con las políticas correctas, puede aumentar su tasa de crecimiento de forma permanente. La diferencia fundamental se nota mucho en el papel que juega el ahorro. En los modelos clásico y neoclásico, el ahorro solo tiene un efecto temporal. Pero en el modelo endógeno, el ahorro y la inversión pueden ser el motor de un crecimiento sostenido, permanente. Esto, la verdad, cambia las reglas del juego por completo. Perfecto. Ahora que ya tenemos estas herramientas, podemos regresar a nuestro misterio del principio, la enorme brecha en China. Vamos a ver cómo todo esto nos ayuda a resolver el rompecabezas entre el crecimiento del PIB y los bajísimos rendimientos para los inversionistas. La clave para entender esto es aceptar que hay una brecha que es sistemática.
O sea, el crecimiento total de la economía de un país y lo que de verdad le llega a un inversionista en la bolsa no son la misma cosa. Y hay por lo menos dos grandes razones que explican por qué. Hay modelos como este de Greenwald-Kroner que nos ayudan a desmenuzar el tema. No hay que clavarse en la fórmula. Lo importante es entender que el rendimiento de una inversión se compone de varias piezas, y el crecimiento general de la economía es solo una de ellas, no es el todo. Y aquí están las dos razones principales de esa brecha. Primero, la emisión de nuevas acciones. Imaginen que el pastel de las ganancias de una empresa se tiene que dividir en más rebanadas, pues a cada quien le toca menos. Y segundo, el crecimiento de empresas privadas. Este crecimiento es real, cuenta para el PIB, pero es invisible para quien solo invierte en la bolsa de valores. El punto crucial, el meollo del asunto, es el efecto dilución. Y esto nos lleva directo a la solución del enigma de China. Durante su auge económico, el gobierno chino privatizó masivamente empresas estatales gigantescas. ¿Qué provocó esto? Que inundaron el mercado con millones y millones de acciones nuevas. Entonces, aunque la economía crecía como la espuma, las ganancias se tenían que repartir entre muchísimas más acciones, y por eso los rendimientos para cada accionista se desplomaron. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Pues que no podemos simplemente ver el número del PIB y asumir que eso se va a traducir en ganancias en la bolsa. Hay que ver más allá de los titulares. Herramientas como esta, la ecuación de contabilidad del crecimiento, nos permiten ver de dónde viene realmente el potencial de una economía. Es como una receta de cocina con 3 ingredientes: el crecimiento de la fuerza laboral, el aumento del capital y, claro, nuestro ingrediente secreto, la PTF o el progreso tecnológico. Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Sumamos el crecimiento de la tecnología y el del capital, pero fíjense en el trabajo. En este caso, la fuerza laboral está disminuyendo, así que en realidad resta al total. Al final, el resultado es un crecimiento potencial de poquito menos del 2%. Esto nos demuestra que cada pieza del rompecabezas es fundamental, incluso si es negativa. Así que, para resumir, el crecimiento del PIB es un titular muy llamativo, sí, pero no cuenta toda la historia. Para entender de verdad el potencial de inversión de un lugar, hay que escarbar más profundo, ver la demografía, la productividad, las políticas de las empresas sobre sus acciones y, por supuesto, la estructura del mercado. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. En un mundo donde los motores económicos están cambiando constantemente, ¿dónde se va a encontrar el verdadero valor? ¿En los grandes titulares que todos leen o en los pequeños detalles que pocos se detienen a analizar? Como ya vimos, la respuesta casi siempre está en los detalles.